bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Hoja de Vida, que es donde exploramos la trayectoria de vida de gente inspiradora. Hoy me acompaña aquí una mujer que ha dedicado su vida, aunque tiene muchos logros, es joven, ha dedicado su vida al servicio público, es la actual directora del programa Supérate y miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Gloria Reyes, bienvenida. Hola. Hola, muchas gracias. Muy contenta de finalmente estar aquí. Gracias. Te agradezco la apertura y sobre todo la disposición. Vamos a iniciar conociendo un poquito sobre sus orígenes, de dónde viene y cómo fueron sus primeros años. Bueno, pues yo soy hija única de papi y mami. Yo vengo de una familia política, una familia que estuvo por muchos años vinculados a las luchas sociales y políticas en la zona oeste de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo. Mi papá por mucho tiempo estuvo en el PRD, en diferentes zonas, liderando desde campañas políticas hasta posiciones internas del partido. Y mi mamá siempre fue una mujer muy comunitaria, muy activa en juntas de vecinos. Entonces yo crecí en ese contexto, un contexto de ver la familia como un ente activo en las acciones sociales, y eso definitivamente marcó mi infancia, marcó mi visión sobre la vida, la importancia de servir, de ayudar a los demás, de luchar por los demás también, de sacrificarse por ayudar a los demás, y de alguna manera eso fue guiando las decisiones y con lo que me involucraba en la vida. Fui siempre muy activa en todo lo que serían acciones sociales o de servicio. Estuve desde ser encuestadora del plan del PRA en su momento, para dar el subsidio de energía eléctrica en esos años, hasta ser voluntaria de la iglesia. O sea, siempre, Gloria siempre desde muy niña estuvo muy vinculada a eso. Estuve toda mi vida en el mismo colegio, estudié la primaria y secundaria en el colegio Los Embajadores. Yo vivía en Pantoja y mi colegio estaba aquí en el centro de la ciudad, en la 27, con lo cual yo me pasaba una gran parte de mi día con mi papá en el carro, porque eran muchas horas. ¿Y en los tapones? En los tapones. Entonces esa experiencia de estar con papi en el carro todos los días, en la mañana y en la tarde, o a veces en la noche, también fue de mucho aprendizaje, porque ahí hablábamos mucho y creo que esa era como una especie de escuela también. Yo fui una niña muy inquieta y muy hiperactiva, estaba siempre en muchas actividades deportivas. Yo estuve en todos los clubes deportivos del colegio, en todos los equipos, natación, básquetbol, 100 metros planos, fútbol. Tú sabes que siempre quise estudiar karate y nunca me pusieron. Qué bueno que no te pusieron. Eso me faltó. Pero también hice modelaje, o sea, yo siempre fui una niña de hacer cosas, de estar haciendo cosas, y eso me define incluso hoy. Y esa formación me llevó luego, cuando terminé el colegio, a estudiar Derecho. Te iba a preguntar eso. Tu formación es fundamental tener una muy buena preparación. Sí, y yo quiero que me hables cómo fue esa formación, tanto aquí en República Dominicana y la formación internacional. Claro, que tienes. Yo creo que en mi caso, que vengo de una familia de clase media trabajadora, gente que se esforzó mucho, o sea, que tuvo la oportunidad de ir ascendiendo socialmente y económicamente basado en su esfuerzo y su sacrificio. Para mí, en el caso de los orígenes de mi familia, que son del Cibao, ambos de familias agrícolas, mis padres, dentro de su familia, mi mamá quizá fue la única que podía ir a la universidad de sus hermanos. Entonces ese legado de la importancia de la formación y la educación para mí era como muy claro desde niña. Yo sabía que había que si tú querías avanzar y crecer, tú tenías que educarte y formarte lo mejor que tú pudieras. Y yo tuve la oportunidad de que mis padres me pagaron el mejor colegio que pudieron, me pagaron la mejor universidad que pudieron. O sea, eso, hasta ahí llegó su rol. Ya después de ahí, ¿tuviste que hacer el esfuerzo tú? Yo hice mi esfuerzo, pero el aprendizaje de ellos, de priorizar en la educación, o sea, yo te puedo decir que quizás mis padres se limitaron de darse muchos gustos por poderme pagar un buen colegio, o por poderme pagar clase en Barbizon, o por poderme pagar clase de francés en la Alianza Francesa, o en el Dominico de inglés. O sea,
Lo que quizá para otras familias no era una prioridad, en el entorno en el que yo crecí, para mi familia lo era. Y eso definitivamente me marcó en mi formación y ha sido la base estructural para muchas de las cosas que yo he hecho hoy como adulta. Primero porque me definió un hábito y un interés genuino por leer, por aprender, por formarme. Y segundo, porque muchas de esas cosas que yo estudié desde niña, tú dices, bueno, ¿para qué te sirve en la clase de piano? ¿Para qué te sirve en la clase de Barbizon? En estos días a mí me tocó hacer una sección de fotos de una revista por un reportaje. Y yo me reía, mira, la clase de Barbizon, ¿para qué me sirvió ahora? O sea, definitivamente que todo el conocimiento que tú vas acumulando tiene una utilidad en el tiempo y además una base para tu formación. Entonces, ¿estudiaste? Estudié Derecho. En Pucamaima. Ahí salí, terminé y de una vez comencé una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Santo Domingo. Esa maestría yo la concluí, pero no entregué mi tesis, o sea que la tengo como un posgrado. No la cuento como una maestría, pero duré 2 años haciendo la maestría. Y luego me fui a Madrid a hacer otra maestría en Derecho Internacional, Convención en Derecho Internacional Privado, y al mismo tiempo aproveché el tiempo, ¿verdad? Y me matriculé en la Universidad de Alcalá, en una maestría en microfinanzas y desarrollo social, que es de donde viene la base fundamental de mi formación en temas de políticas sociales. Porque aunque yo desde antes de estar en esa maestría hice varios programas de formación con el BID, con los programas a distancia de BID que conocemos hace tiempo, que tienen la escuela virtual, y también en la universidad participé en varios eventos, seminarios sobre temas de políticas sociales. Cuando hago esta maestría en Derecho, en la otra, la de Desarrollo Social y de Microfinanzas, es que realmente me meto de lleno en lo que es el sector social, desde el punto de vista técnico y de política pública. ¿Tú no tienes microcrédito entonces? Supérate, ¿no? Sí, claro, pero no es nuestra función el microcrédito, entonces, pero sí, yo por mi base en formación, entendí la importancia de que la entidad de microcrédito del Estado fuera un aliado fundamental. Hace muy poco renovamos ProMIPYME, renovamos el convenio porque en el pasado Prosoli en su momento no tenía alianza con ProMIPYME, sino que se apoyaba en la banca privada, en entidades de microfinanza privada. Entonces, bueno, pero que el Estado tiene que vincularse. Y entonces hacemos ese primer convenio con ProMIPYME, ahora lo acabamos de renovar por los próximos años. Y ahí la idea es que podamos vincular en ese proceso de superación y salida a la pobreza esta herramienta del microcrédito y la microfinanza en su conjunto como sistema de apoyo y salida a la pobreza. Pues ya vamos a hablar ahora de política. Viene Gloria de España, ahí es que yo creo que te conozco más o menos, sí. Como 2011, cuando tú coordinabas la juventud del sector externo de Hipólito. En 2012 yo me voy a España, 2013. Pasa el proceso de la campaña del cuando te conocí no te había ido todavía. No, yo en ese momento ya estaba terminando en la Universidad Católica el tema de ciencias políticas y en el 2013 me voy a Madrid. Me voy 2013-2014, llego 2014. En octubre de 2014 y en enero de 2015 inicio mi proceso para diputada. Para no saltar, entonces tú vienes, coordinas a nivel nacional la juventud del sector externo del presidente Mejía en 2012. Entonces te vas a la formación y cuando regresas, tú llegaste y dijiste yo voy a ver a diputada o tú llegaste y dijiste hay una plaza a Pira, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué pasa? Mi papá había aspirado varias veces y nunca había logrado ser diputado, ni siquiera lo dejaron competir para ser candidato. Y también había aspirado a alcalde en Pantoja, que era donde nosotros vivíamos. Mi familia, mi papá había pasado por un proceso de salud muy difícil que lo dejó inhabilitado y en ese momento cuando yo me voy del país a estudiar, mis padres, sobre todo mi mamá, comienzan a insistirme de que yo tengo que aspirar a la alcaldía de Pantoja.
Yo, después de un año en Europa, de haber recorrido casi Europa completa y de haber estado sumergida en mi mood de profesional del derecho, decía, bueno, yo no me voy a dedicar ya a la política, yo me voy a dedicar 100% a mi profesión. Hay una situación muy difícil en el país con el partido estaba en proceso de creación, imagínate. Y yo dije, no, yo voy a dedicarme a ser abogada. Entonces llego a Santo Domingo. Yo tengo un primo que siempre me llamaba y me decía, mira, tengo los equipos organizados, que no sé cuánto, vamos a trabajar por la alcaldía. El primo que está tirado en la calle del medio siempre. Ajá, exacto. Y yo le digo, sí, bueno, yo no estoy mucho en eso. Bueno, llego a Santo Domingo y veo el ambiente, de cómo está el contexto político. Y como a las 2 semanas comienzo a caminar, como lo que hacemos los políticos cuando vamos a hacer una aspiración, lo primero que se hacen consultas y tú visitas y escuchas a los dirigentes. Entonces ¿Eso cómo lo decimos allá en Cabrera eso? ¿Cómo? Visitando altares. Exacto. Aquí visitando altares, eso a ver qué está pasando. Yo comencé a visitar altares para hablar de la posibilidad de una aspiración. Y la realidad fue que recibí una importante receptividad. Y a las 2 semanas de yo llegar, decidí que iba a aspirar. O sea, de repente, de ser ya casi una abogada con su bufete instalado. Ya tenía tú a Pancho Álvarez asustado. Ya tú sabes. Entonces yo terminé en 2 semanas con mi clase de política. La verdad que cuando uno tiene una pasión tan grande, no hay cosa que se pueda ocultar como eso. O sea, eso surge, sale. Eso es natural. Eso sale muy natural. Entonces, desde que yo entré a este ecosistema del país y vi todo el ambiente, pues decidí que iba a hacer una aspiración. Comencé a hacer esas consultas, pero resulta que yo no estaba motivada por la alcaldía porque nunca ha sido mi vocación. Yo siempre había querido ir al Congreso. Desde muy chiquita había acompañado a mi papá al Congreso, o sea, era lo que me llamaba mucho la atención, y además entendía que esa plataforma de la Cámara de Diputados me podría servir como un espacio para yo exponer mi visión y mis ideas. Sí, además que la municipalidad tiene que gustarle a uno. Para uno aspirar a alcalde tiene que sentir... No era mi vocación, entonces yo estaba en una encrucijada porque mi familia quería que yo aspirara a alcalde, pero yo quería aspirar a diputado porque era mi sueño oculto, que yo no le había dicho a nadie, pero que yo quería. Incluso en 2012, cuando terminamos el proceso electoral, yo a algunas personas de mucha confianza le había dicho que yo iba a aspirar a diputada en el 2016. O sea, que era algo que yo tenía en mi mente, pero que se me había olvidado y lo había puesto como en pausa. Entonces, lo que sí fue determinante para mi cambio de decisión fue una visita que yo le hice a Hipólito Mejía. Hipólito San Cristóbal, o aquí. Fue aquí en su casa. La zona universitaria. Sí. Don Hipólito, yo fui con el que es mi esposo ahora, que en ese momento era mi novio, y siempre hacíamos política juntos porque nos conocimos en el partido. Y voy a hablar con él para decirle que yo quiero aspirar. Entonces Hipólito me dice, no, tú no puedes aspirar. Eso no, ya hay un candidato allá de nosotros, tú tienes que aspirar a diputada. Pero yo no tengo la estructura ni los recursos. No te preocupes. Tira para adelante que tú cuentas con nosotros. Y nada, yo salí contenta porque yo necesitaba, eso es lo que yo quería. Y eso sí, yo siempre se lo agradezco a Hipólito, porque fue Hipólito como... sin saber, te dijo lo que tú querías escuchar. Que yo quería escuchar, y era una voz autorizada que me permitía yo llegar a mi casa con mi discurso. Señores, en mi casa, papi, mami, presidente me dijo... Ya, yo no puedo hacer, ¿qué yo puedo hacer? Hipólito me dijo. Bueno, el punto es que yo eso siempre lo agradezco y siempre lo reconozco, que eso fue más importante quizá para mí que cualquier apoyo material, porque ese era el empuje que yo necesitaba en ese momento específico para que se detonara todo lo que vino después. Entonces ahí yo llegué con mi discurso, vamos a diputada. ¿Qué era la ventaja de aspirar a diputada? Bueno, la ventaja era que era una boleta de 5. Eso es lo primero. Segundo, muy poca gente se arriesgaba a aspirar porque era una posición muy difícil, un partido nuevo, sin recursos. Casi todo el mundo se había quedado en el viejo partido porque en esa demarcación los alcaldes eran del PRD.
Entonces ninguno se fue con el PRM, se quedaron en el PRD, o sea que la estructura más dura, de más peso político, se quedó en el viejo partido. ¿Y qué me favorecía? Que el diputado en ese momento del partido se había ido a aspirar a alcalde. O sea que había una plaza, no había un diputado en el momento aspirante al cargo. ¿Qué era mi debilidad o lo que me desfavorecía? Bueno, primero que yo no tenía recursos económicos para una candidatura a diputada. No, cero. Segundo, que no tenía equipo político. No había estructura. Tercero, que no me conocía nadie. Yo era una muchacha de 27. Pero si te conocían en el país, no te conocían en tu demarcación. Yo tenía 27 años, me conocían los dirigentes del país, pero no tenía una estructura. O sea, en la sociedad de esa demarcación no me conocía. Yo era una joven que apenas iniciaba, sí. Con 27 años, un proceso de una candidatura. Pero ese proceso fue un proceso de muchísimos aprendizajes, de verdad. Yo no tengo cómo agradecer a ese territorio, a esa población que me dio la oportunidad de representarles con muchísimo orgullo, con mucha dignidad. Estuve 4 años representando los municipios de Pedro Brán y Los Alcarrizos, de gente buena, de gente muy trabajadora, de gente de echar hacia adelante. Y asumí mi rol de representación, sobre todo porque era una legisladora en oposición, con lo cual no tenía mucha influencia en la creación de leyes. Y no eran tanto de oposición, era una bancada no tan grande. Éramos apenas 50 en ese momento, 49 cuando llegamos, y yo era la única en mi demarcación. Los demás legisladores de la demarcación eran del partido oficialista. Pero esa fue una escuela, esos 4 años en el Congreso para mí. Pero finalmente fuiste la más votada dentro de general o dentro de tu partido. Dentro de mi partido. Fuiste la más votada. Dentro de mi partido, porque imagínate, era 4-1. ¿No? Y pesado ahí. Era muy fuerte. Pero fue una experiencia muy bonita. Yo tengo grandes anécdotas y grandes aprendizajes del Congreso. Me tocó la oportunidad de acompañar a Alfredo Pacheco como vicevocera en mi primer año, cuando él era el vocero iniciando, que también me dio el espacio de interactuar con muchos legisladores, manejar y entender cómo se configura el poder desde ese espacio de la Cámara, que es una entidad donde hay mucho liderazgo. Estamos hablando de 190 líderes de todo el país, entonces cómo se distribuye y cómo funciona el poder ahí adentro la es muy Cámara interesante. La Cámara es la verdadera representación política de la República Dominicana. Sí, claro, y es el paso también más democrático y de mayor participación. Pero fuiste diputada, yo quiero que hablemos de los proyectos tuyos, que tú más impulsaste y que te marcaron. Y hay uno que se logró, que gracias a ti en este país el matrimonio infantil está prohibido. Quiero que hable de ese y de otros. Bueno, mira, nosotros, esa experiencia del matrimonio infantil, de la prohibición en la legislación, el Código Civil, fue la verdad que un gran aprendizaje. Y como sucedió todo, fue muy bonito. Fue justo cuando estudiamos el cambio, la reforma del Código Civil, en la lectura del Código Civil en mi primer año. Yo escucho, ustedes saben que en el Congreso, cuando se discuten las leyes, primero se lee todo el proyecto y luego se va a debatir. Entonces, mientras se hacen esas lecturas, son lecturas larguísimas, en el caso de los códigos, cuando se están revisando, y el Código Civil estábamos ahí escuchando, y de repente yo veo los requisitos para el matrimonio y veo que una dispensa legal para los menores de edad, que es un no sé cuánto. Eso como que me choca. Pero sí, es verdad, yo me acuerdo de eso en la universidad, pero eso no está bien. Entonces reacciono y me paro de inmediato a moverme a la curul de la diputada Magda, que era en ese momento la presidenta de la Comisión de Género. Magda Rodríguez, de Santiago. Doña Magda, pero esto no puede ser, usted está viendo. Ahí de inmediato le escribo a Dilia Leticia, la viceministra hoy, que siempre ha sido una mujer muy comprometida con los temas de niñez y género. Ella es abogada de familia, y le mando la foto. Yo, mira, Dilia, eso no está bien. Y me dice, sí, hay todo un movimiento en la región de Latinoamérica para que se eliminen. Y comenzamos ahí, en ese diálogo casual, todo un movimiento que luego vinculó la sociedad civil, organizaciones, el gobierno también en ese momento se
se metió de lleno y avanzamos mucho. Se creó una mesa de legisladores, más de 60 que firmaron el proyecto. O sea, fue un proyecto muy colaborativo. Se logró que en ese momento se designara el Día de la Niña, o sea, muchas cosas. El proyecto coincidió en su avance con toda esta nueva discusión sobre la agenda de género y se mezclaron cosas, lamentablemente, y no pudo prosperar en esos años. Cerró el periodo 2016-2020 y el diputado José Horacio, afortunadamente, tomó el proyecto, tomó la iniciativa y formuló un proyecto de ley para esa prohibición. Y rápidamente, porque ya había un contexto más favorable, ya se había muchas discusiones sobre tenía 4 años de discusión y logramos que prácticamente se consensuara con todas las bancadas. Ese es un proyecto de ley que al final fue apoyado por todos. El presidente lo promulgó y fueron todos los voceros. Fue muy bonita la experiencia también porque... Sí, yo recuerdo que Pacheco te invitó a la Cámara. Sí, me invitaron a la Cámara, me invitaron a la promulgación en el Palacio, porque todos de alguna manera reconocieron, y eso no suele pasar, porque yo no soy la autora del proyecto de ley, el autor es José Horacio. No, de ese proyecto. De ese proyecto de ley, exacto. Pero de alguna manera la lucha, el proceso de construcción de ese cambio en el imaginario de la población, de esa normalización, a que eso se comienza a ver como algo que no está bien, porque mi argumento siempre era, ¿cómo es posible que la legislación normalice y promueva este tipo de acciones? Con una carta de papaya usted puede casar. Entiendo, o sea, es como que, bueno, las leyes, por eso no se va a acabar las uniones cuando las niñas se las llevan, como dicen, en el campo, en el barrio. No va a suceder porque él cambie la ley. Eso era lo que mucha gente decía, porque el problema no son los matrimonios formales, el problema son las uniones, las uniones de hecho. Pero yo siempre refutaba y decía, sí, es cierto. Ahora, el Estado, y bajo el amparo del Estado dominicano, tú no pudieras tener una legislación que promueva estas acciones, porque las leyes también tienen un rol de educación y de cambio de cultura. Entonces, si ni siquiera la legislación lo veía como algo malo, entonces ¿qué tú le vas a dejar a la población o a cualquier persona que distorsione el sentido de estas cosas? Entonces logró afortunadamente que se aprobara una ley. Fue la primera ley que el presidente Luis Abinader promulgó en el año 2021 y a partir de ahí pues se eliminó el matrimonio infantil. Ahora la lucha es por las uniones tempranas, que son las uniones de hecho. Y los embarazos también en niñas y niños adolescentes. Porque evidentemente la principal causa de un embarazo en adolescentes es la unión temprana. Esa es la principal. Y ahí el gobierno, junto al Gabinete de la Niñez y Adolescencia, hemos estado desarrollando políticas. ¿Tú participas en el Gabinete de la Niñez y Adolescencia? Sí, somos parte, incluso ahora en mi rol ejecutivo desde el gobierno me ha tocado liderar una política pública que va dirigida para eliminar y reducir las uniones tempranas y los embarazos, que son los clubes de chicas. Yo he hablado mucho sobre eso, es un espacio socioeducativo para las niñas de 12 a 17 años, donde psicólogas, mentoras y acompañantes sociales forman, acompañan, capacitan a niñas y adolescentes en temas sobre proyectos de vida, sobre autoestima, y es una experiencia muy bonita porque las comienza a llevar a una ruta diferente en su proceso de vida. Incluso trabaja las relaciones con sus padres, su madre, su padre, se trabaja con la comunidad también. Ese programa ya tiene más de 4.000 niñas que han sido egresadas del mismo. Pero ya se está ejecutando, ¿no? Sí, Un plan. se está ejecutando. Tenemos apoyo de UNICEF, unos manuales que se conformaron junto a UNICEF. Y ahora COICA, la cooperación coreana, ha apoyado para la ampliación a 10 municipios más del país. Incluyen a Cabrera ahí. Vamos a incluir a Cabrera. Vamos a incluir a Cabrera. Mira, yo quiero hablar algo... Lo que yo he apreciado, mi percepción.
O sea, tú fuiste una diputada exitosa, que logró posicionar una marca en tu demarcación, no tenía problemas en reelegirse, salir reelecta nuevamente a diputada. De hecho, había un movimiento de mucha gente que te quería impulsar a senadora en ese momento. Yo desde afuera lo veía. Pero tú creíste en el proyecto del presidente y no te reelegiste como diputada y te fuiste a trabajar el proyecto. Eso no se ve siempre y eso es una muestra de confianza, porque hay legisladores que fueron legisladores contigo que también ganaron su reelección y primero aseguraron su reelección y después renunciaron y se fueron al gobierno. No todos dijeron, vamos a trabajar este proyecto, vamos a bajarnos aquí, creemos que podemos llegar. Porque sinceramente, en ese momento que tú lo hiciste, no se vislumbraba que Luis podía ganar la presidencia. Así es. Fue octubre de 2019. Todavía no estaba claro que ganábamos la presidencia, pero yo siempre he sido una persona que me considero estar 10 pasos delante de donde está todo el mundo. Y me gusta proyectar a futuro escenarios. Y analizo mucho. Mi cerebro funciona mucho en proyección, en análisis. Y pienso, me siento a pensar. Eso es lo que yo siempre digo a los jóvenes y cuando me toca asesorar a las mujeres candidatas, que es otro rol que no lo he compartido aquí, pero es algo de lo que también hago en mi tiempo libre, apoyar a otras mujeres en sus procesos electorales. Les digo, hay que sentarse a analizar las cosas. No podemos estar todo el tiempo operando. Y a veces a los políticos nos pasa que la ansiedad por generar resultados nos mantiene todo el tiempo haciendo cosas. Hay que hacer, pero hay que pensar, hay que analizar, hay que reflexionar. Entonces, en ese espacio de reflexión que tú tomas para lo que sea que decidas hacer, está la base fundamental que te da el éxito de la acción. Mientras más grande sea la tarea que tienes, más tiempo tienes que dedicar a pensar y a planificar. Porque si planificas y piensas bien, cuando comiences a ejecutar, la ejecución será muy fácil. Entonces yo, como parte de mi manera o de mi filosofía de vida, si se pudiera decir, proyecto mucho escenario y en política lo hago. Y cuando conversé con el presidente de mi decisión de no aspirar a diputada una vez más en esa coyuntura tan favorable para mí, fue basada justamente en proyectar lo que estoy viviendo hoy. Yo entendía que un periodo más en el Congreso ponía un techo a mi crecimiento político y a mi carrera. Y así se lo argumenté al presidente cuando le dije, presidente, yo quiero informarle que no en ese momento quiero aspirar. era candidato. Luis, le decíamos. En ese momento era precandidato, porque era en octubre de 2019. No, era candidato, ya era candidato. Pero era octubre de 2019. Sí, ya había pasado el proceso. Pero entonces tú, para ser candidata, debiste haberte inscrito en la primaria. No, yo no era candidata. Ya. Él ya sí era candidato. Ya era candidato. Había pasado, fue después del 6 de octubre. El proceso interno, porque en nuestra demarcación se hizo la convención, yo estaba reservada. Mi candidatura estaba reservada, yo tenía mi plaza reservada. Pasó el proceso de primarias interno y ahí es que yo decido cuando pasa el proceso de primaria. Y lo decido porque analizo el contexto, veo un contexto muy favorable para el presidente, lo que yo entendía y mi olfato político me decía. Y mi argumento al presidente fue, primero, presidente, yo quiero crecer con usted. Yo sé que usted va a ser presidente. Yo quiero acompañarlo en ese proceso. Quiero apoyarlo en ese proceso de su visión para el país. Y segundo, yo quiero dedicarle más tiempo a su campaña. Siendo candidata a diputada, mi tiempo iba a ser muy limitado. En ese momento era la encargada directora de seguimiento de la campaña del presidente y ahí comenzamos otra ruta porque ya él me delega más responsabilidades, o sea, yo tenía muchísimo más tiempo para dedicarme a apoyar en los temas de la campaña. Ahí pasé a trabajar al gabinete presidencial que lideraba Lisandro Macarrulla y es donde surge el proyecto que me trajo a donde estoy hoy, que es La Doble, que es el proyecto que en campaña llevamos. Era una estrategia electoral para eliminar
el miedo o la desinformación de que Le van a el quitar la gobierno tarjeta. le iba a quitar las tarjetas. Entonces nosotros desarrollamos un plan de comunicación y también en terreno operativo, donde entregamos cartas firmadas por el candidato confirmando su decisión de cuando llegara presidente se iban a ampliar los programas y se iban a duplicar los subsidios, cosa que afortunadamente logramos y el presidente cumplió. Digo afortunadamente porque imagínate para mí el peso que era recorrer el país. Y que eso significa unos cuartos pesados en No, transferir los subsidios. y hablando con la gente de una promesa que luego no se cumpliera. Ese proyecto se ha cumplido en todos sus elementos. Creo que se fue un poco más el presidente, porque además del subsidio base de alimentos que tiene hoy Supérate, también se incrementó bono gas y bono luz, se duplicaron las personas y se duplicó el monto. Y la verdad que hemos logrado hacer una revolución en lo que tiene que ver con las políticas de protección social no contributiva, que es a lo que se refiere desde el punto de vista teórico este tipo de programas de ayudas. Las ayudas sociales, popularmente, y en términos técnicos, la protección social no contributiva. ¿Cómo la gente tiene la idea de que la protección social y el asistencialismo social es lo mismo? O sea, ¿cómo lo diferencian? Es que hay varios autores que hablan del asistencialismo como protección social. Ninguno de los dos son malos, como protección social no contributiva, y hay otros que entienden que el asistencialismo es una degradación de la protección social. Al final el concepto es el mismo. La protección social no contributiva es la solidaridad, si se le pudiera poner un nombre, que tiene el Estado para aquellos que no necesariamente están contribuyendo directamente al pago de impuestos. La protección social en su conjunto tiene que ver con el aporte que se da y de ese se retribuye en derechos, en servicios. En el caso de la protección social no contributiva, son apoyos directos para no contribuyentes. Tú no estás poniendo nada en el bolso, pero a pesar de eso, por un tema de justicia social y de equidad, el que tiene más puede aportarle al que menos tiene. Esa es la filosofía de la protección social no contributiva. Eso sucede en sistemas donde no hay necesariamente una universalización de servicios. Entonces, en Latinoamérica, en algunos países de África, es donde este tipo de modelos funcionan con más efectividad, pero hay que decir que lo que vivimos en la pandemia para los países del mundo dio un aprendizaje importante del rol que puede jugar el Estado en este tipo de intervención para combatir la pobreza, que es el principal propósito, combatir la pobreza. Si no fuese el programa social en la pandemia aquí, en el mundo, pero aquí habría aumentado 8 puntos la pobreza. Siendo conservadores, yo creo. Ya esos son cálculos del Ministerio de Economía. Si no se tiene el programa Quédate en Casa, si no se hace esa ampliación y se continúa en el tiempo, porque Quédate en Casa, el gobierno pasado lo diseñó para 3 meses y terminó implementándose por 1 año y 2 meses aproximadamente. Sí, pero decir 8 puntos la pobreza significa casi 1.600.000 personas que van a la pobreza. Exacto. Es mucho. Es mucho. Entonces, Gloria, llega el tema de que se ganan las elecciones. Te fue bien la visión, yo sí creí en esto, bien. Hay algo que yo creo que también a mí en tu carrera me ha gustado, es que en esa coyuntura ya tú sabías donde tú querías ir. Sí. Porque vamos a hablar de la doble, etcétera, porque te voy a decir la verdad. Cuando se ganó o se gana, hay gente que se vuelve loca. Ahora yo puedo querer ministerio tal o qué sé yo qué quiero. Tú fuiste enfocado, tú le dijiste, presidente, yo quiero trabajar esto, claro, yo quiero que tú lo trabajes. Claro, sí, fue coincidente, o sea, yo quería estar en el sector social, era muy evidente, y el presidente quería que yo estuviera en el sector social, entonces fue muy fácil, en mi caso, mi designación. En otros casos es como tú señalas, usualmente las personas no tienen un nicho en una campaña o un sector que lo vincule, entonces al menos que sean los sectores económicos, que casi siempre terminan siendo los que están en los gabinetes, exacto, los técnicos, pero luego, y es un consejo que yo le doy a los que
son miembros de partido, que son miembros de equipos políticos y que se quieren proyectar para posiciones en el futuro, usted tiene que identificar el nicho al que usted puede servir y donde sus capacidades y su formación puede contribuir más, porque al final de lo que se trata y el por qué hacemos política es porque queremos servir al pueblo. Esa es la función de un servidor público, de una persona que tenga un cargo, servir al pueblo. Entonces, ¿desde dónde quiere servir al pueblo? Bueno, desde el sector social, en mi caso, del sector económico, desde el sector educativo, tienes que definirlo. Y eso también nos pasa con el tema de la participación de las mujeres. Mucha gente me dice, Gloria, pero ¿por qué no hay más mujeres en los espacios de ministerios? Pero tiene mucho que ver también con el rol que tienen las mujeres en las campañas. Y ahí no es una justificación, sino es una crítica a nuestros partidos. No, aquí si tú eres mujer y joven, tú vas para la mujer o para la juventud. O para la juventud. No, pero es que, por un lado, las mujeres políticas tenemos que diversificar los temas que trabajamos en la política, en las campañas, involucrarnos muy activo en las campañas. Y por otro lado, los partidos políticos tienen que abrir más espacios para que las mujeres lideren en campañas esas áreas. Esa es la realidad. Y eso ha ido mejorando y seguirá mejorando. Yo estoy convencida de que viene una camada muy, muy buena de mujeres en política. Vemos las legisladoras nuevas, te puedo decir todo. Hay una estrella son mujeres muy preparadas en el Congreso. Hay muchas estrellas, que es Mien Llave, Liz Mies, esa es la mejor. Esa es buenísima, pero hay muchas. No, pero yo quiero decir que es la mejor. No, pero te quiero decir de que, claro, yo también creo que es la mejor, pero la mejor quizá de aquí, pero hay una que es la mejor en Valverde, hay una que es la mejor en Santiago. Sí, estamos claros. Tenemos un liderazgo emergente femenino en el partido y en los demás partidos también, con mucha potencialidad. Mira, Gloria, sin duda el tema de Superti y la protección social y etcétera es algo interesante. Quiero que me hables un poquito, sabes que se está planteando o hay un proyecto de fusión de Superti y ADES. ¿Cómo surge eso y cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que esa ha sido una medida muy positiva, porque si algo nos ha afectado en estos años de gestión, sea lo que quizá la gente pueda identificar como un punto de dolor o una oportunidad de mejora en términos de gestión, es el hecho de esa dispersión del sector social. Creo que esta decisión del presidente de centralizar, de unificar instituciones es muy positiva y va a dar muy buenos resultados de cara a los ciudadanos, de cara a los servicios. En el caso de Superati y ADES, imagínate que para el proceso de pago de subsidios hay un intermediario entre Superati y los bancos, que es ADES. Entonces, todo ese proceso que complejiza una entidad intermediaria, ahora tú lo vas a simplificar porque tú vas a conectar a Superati con los bancos, con las 3 entidades bancarias. Entonces, te ahorras recursos públicos, eficientizas los servicios y además logras mejoras en el funcionamiento institucional. Creo que es una medida. Entonces, que ahora se va a optimizar todo ese proceso. Sí, se van a optimizar, más rápido. Va a ser mucho más ágil el proceso de emisión de las tarjetas, de cambio de tarjetas, porque toda la carga de servicio al cliente del programa la tiene ADES ahora mismo. Sí, eso es lo que lo hace vulnerable. Exactamente. Entonces, el hecho de que ya una persona no tenga que esperar 20 días para que le cambien su plástico, o sea, toda esa, quizás, esos procedimientos que son muy antiguos, que venían de un modelo pasado, que en su momento funcionó, que de acuerdo a la realidad del contexto era útil. Por ejemplo, las tarjetas de banda, que hoy son un peligro, que han sido parte de los riesgos más grandes que hemos tenido en los subsidios. Hace 15 años, una tarjeta de banda era lo último, pero hoy una tarjeta de banda es prácticamente inservible, es un riesgo latente. Entonces, ya logramos cambiar todo a chip. Tenemos todo el parque de tarjetas que... Y en 10 años a la de chip tampoco van a funcionar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos migrando a cuentas digitales. Sí. Una gran parte de los beneficiarios ya tienen cuentas con Mío Más Reservas. Y la gente desde esa plataforma puede ver
sus consumos, puede ver su balance, puede usar una gaveta para ahorrar, puede recibir remesas, puede recibir depósitos, o sea, ya tú comienzas a generar una inclusión financiera y económica la bancarización a la gente y una bancarización automática. Ese programa comenzó con 300,000 personas. Ya este año terminaremos con 900,000 personas que van a estar bajo ese modelo de cuenta digital, que tiene muchas virtudes en favor de los beneficiarios y para el Estado también le permite manejar información y data de consumos, de patrones de consumo para mejoras en las políticas públicas. Gloria, pero yo en lo que vamos avanzando he visto que tú tienes como una capacidad de gestión increíble, pero tú enlazas con todas las instituciones para el tema, para que te ayuden a funcionar. Sí, eso es difícil, que yo veo a veces funcionarios que no tienen la capacidad de apoyarse de los otros. Entonces, yo veo que a ti se te facilita mucho. Yo creo que yo tengo una formación muy vinculada a lo que es la cooperación. Creo mucho en eso. Entiendo el liderazgo de una manera horizontal y creo fielmente en trabajar en equipo. Yo no sé operar si no es en equipo. Me encanta. A mí me relaja en el partido que yo soy grupera. Es un término partidario que siempre ando haciendo grupos, pero es que creo en eso. Creo que las cosas en conjunto se logran más rápido y se avanza más. Se llega más lejos cuando tú trabajas en equipo. Y en el gobierno, a mí me ha funcionado mucho en mi gestión el construir puentes con otras instituciones. Tengo muy buenas relaciones con todos los incumbentes. Afortunadamente no te puedo decir que hay un funcionario con el que no me llevo bien. No, me llevo bien, súper bien con todos. De verdad que sí. Y hemos logrado hacer un muy buen equipo. Con el Banco Agrícola tenemos trabajo con los temas de agricultura familiar. Con el Ministerio de Agricultura, evidentemente, con todo el tema de asesoría técnica para los proyectos rurales. Con el Ministerio de Industria y Comercio, toda la formación para emprendedores, inclusión financiera, la hacemos con el Ministerio de Industria y Comercio. El apoyo para la formalización de MIPYMES también. El Ministerio de Trabajo, todo el proceso para empleabilidad, ferias de empleo y vinculación con pasantías con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Educación con todos los subsidios escolares que tenemos, que son 2. Y también programas como el de Clubes de Chicas que trabajamos en coordinación. El Ministerio de Salud para las corresponsabilidades de salud. Hemos hecho algo maravilloso con el Ministerio de Salud ahora, y es que por primera vez hemos logrado cruzar la data de las embarazadas y de los niños de 0 a 5 años que tiene registrado el Ministerio de Salud y Supérate, para poder atender y focalizar la intervención con esas familias. Pero eso ha sido gracias a muchos diálogos, a mucho trabajo coordinado y a equipos dispuestos. Eso es realmente importante también, porque ahí tú puedes identificar el tema, por ejemplo, que hablamos ahorita con embarazo en adolescentes, tú lo identificas automáticamente. Exactamente. El Ministerio de la Presidencia, imagínate, nosotros estamos adscritos a Presidencia, con lo cual tenemos constantemente que trabajar. Te menciono el Ministerio de Energía y Minas y el Gabinete Eléctrico con todo lo de Bonoluz, que reformamos Bonoluz, que era un subsidio que funcionaba prácticamente solo, o sea, ahí no se revisaba datos, no se validaba información, no había un manual operativo. Todo eso lo hemos regularizado, tenemos manuales, resoluciones, una mesa técnica que se reúne todos los meses, una revisión constante con las EDES, o sea, hay una sinergia, hay un trabajo colaborativo, interinstitucional, pero nuestra vinculación no se ha quedado gobierno a gobierno, sino que también hemos logrado vincularnos con el sector privado como un socio estratégico y aliado, y también con organismos internacionales en todo el apoyo técnico. Entonces esa trilogía, se podría decir, sector público, alianza público-público, alianza público-privada y alianza público, organismos internacionales, ha sido clave para lo que hemos logrado en República Dominicana en materia de protección social, porque no es poco lo que se ha hecho, es mucho. Solo hablar de que la pobreza se ha reducido en 4 puntos en el último año es un logro magnífico. Y no es solo por la protección social, es la combinación del aumento de los salarios, del aumento de los empleos, más toda la política de ampliación de subsidios sociales y de los subsidios en su conjunto. O sea, que ese es el modelo de Luis Abinader, o sea,
la gente, ¿cuál es el secreto de Luis Abinader, de la estabilidad que tiene República Dominicana? Porque quizás nosotros no la valoramos, pero el que está afuera nos ve y dice, pero ustedes están viviendo una cosa impresionante, Si tú sales una a la región estabilidad. América Latina, Tú Centroamérica, te lo sales, dicen. tú viajas a Centroamérica y todo el mundo está loco con República Dominicana, tiene crecimiento económico, está reduciendo la pobreza, hay incremento en la inversión pública, incremento en la inversión privada, en la inversión extranjera, más empresas, porque son los indicadores que están hablando, no es el gobierno, son los indicadores. Si tú vas a analizar el tema de la reducción de la pobreza, se ha reducido la pobreza entonces en este año a la mitad de lo que hubiese aumentado en la pandemia. O sea que eso es un impacto importantísimo. Exactamente, entonces todos esos indicadores te dicen que el presidente está haciendo algo bien. Algo él está haciendo bien. Su estrategia y su visión ha sido combinar esa estabilidad macroeconómica con esa ampliación de la base de protección. Eso es. No hay duda que le ha funcionado. Crecemos, pero no nos olvidamos de lo que menos tienen. Y ahora la reforma, que es sin duda una reforma para combatir la desigualdad, esta reforma fiscal será el punto de lanza para el despegue que necesita la República Dominicana. ¿Se va a concentrar en eso, en distribuir riqueza, de verdad? Yo estoy muy esperanzada en lo que va a retribuir al país esta reforma, porque estamos hablando de un incremento importante en la inversión para el sistema de transporte. ¿Cuánto le cuesta al dominicano, sobre todo el que está en la ciudad de Santo Domingo, para su presupuesto, el gasto de transporte? 24, 25, 30% de su presupuesto se le va en transporte. Imagínense poder reducir eso hasta un 10% de lo que te cuesta en tu presupuesto familiar. Con un sistema integrado de transporte que va a conectar prácticamente la provincia de Santo Domingo y la ciudad de Santo Domingo. Ese dinero lo vamos a buscar en la reforma. Ampliar la red de salud de lo que es la atención de primer nivel, o uno lo conoce como atención primaria popularmente. Sabemos que nuestros hospitales de tercer nivel, segundo nivel están cargados y sobrecargados por atención primaria. Imagínense que podamos tener una real red de servicio de primer nivel de salud, que se trabaje medicina familiar y preventiva y que atienda a las personas antes de que se enfermen, que es una parte de la filosofía de este enfoque de primer nivel. También todo lo que tiene que ver con el salud y la ampliación de servicios en los hospitales, más hospitales, en el tema de infraestructura, más hospitales. Sí, más hospitales que son necesarios, ampliar la red. Y el tema social, se va a... También en la protección social hay una visión, es parte de la reforma de esos recursos, ampliar a los que menos tienen. Nosotros tenemos la apuesta de conformar lo que sería una renta mínima para los más pobres, o sea que el apoyo sería diferenciado a la gente que menos tiene, a los que están en la base de la pirámide. Entonces, lo que se busca es garantizar es una renta mínima a la gente de menos ingresos. De menos ingresos, que va a contribuir primero a erradicar la pobreza extrema, hoy, en muy poco tiempo, y de manera gradual a ir eliminando la pobreza general, hasta que logremos números que sean números razonables de pobreza. Gloria, gracias por estar aquí conmigo hoy. A ti. Agradezco que haya venido, pero quiero que me despida con un mensaje. Yo sé que tú estás muy activa en política y ya tú tienes la visión y estás construyendo el futuro proyecto que viene. Pero si tú quieres mandar un mensaje a los seguidores de Gloria Reyes, tú eres una marca importante en el partido. Bueno, yo decirles que estamos en un momento crucial para la República Dominicana, un momento que puede ser el responsable del despegue y del cambio de ser un país en vía de desarrollo a ser un país desarrollado. Y es justamente estas reformas que el presidente está planteando del ámbito primero constitucional para fortalecer nuestra democracia, para blindar nuestra justicia, desde el ámbito fiscal con una reforma que es bien amplia y abarcadora y que procura apuntar a reducir desigualdad, con las demás reformas que tienen que ver con las reformas laborales, o sea, todo un paquete de reformas que nos está preparando para ser un país desarrollado.
Así que a nuestras nuevas generaciones que tengan fe, que se documenten, que investiguen, que indaguen con detalle estos temas, que se preocupen por saber lo que está pasando en nuestro país, porque estamos sembrando las bases para el desarrollo y el bienestar de la República Dominicana. Bueno, con ese mensaje, con ese hermoso mensaje, nosotros vamos a despedirnos. Y un saludo a toda la gente de Cabrera que nos ve a través de Telemón, Canal 12. Un abrazo a toda la gente. Un abrazo. Y vamos a llevar a Gloria para allá a comer queso de hoja y a montar caballo. Quesito, por favor. Entonces ya ustedes saben, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.